En el siguiente video veremos lo que son las medidas de tendencia central. Si recordamos un poco, en el video anterior vimos que a partir de estos datos realizábamos la construcción de una tabla de frecuencias, la cual constaba de 4 columnas. La primera eran los datos, la segunda frecuencia, la tercera frecuencia relativa y la cuarta frecuencia relativa acumulada. Se los comento porque a partir de este mismo ejemplo vamos a determinar lo que son las medidas de tendencia central, que básicamente es la media, mediana y moda. Rápidamente, y recordándoles lo que observaron en las diapositivas, la media, mediana y moda hacen referencia a cómo están comportados los datos en el centro de su distribución. A continuación vamos a ver cómo determinamos cada una de ellas. La media. La media básicamente es un promedio. Puse un pequeño ejemplo, puse 5 datos en este apartado para saber cómo determinarlos. Si observan, si les comento que es un promedio, bueno, simplemente hay que sumarlos y dividirlos en este caso entre el número de datos. El número de datos que tenemos aquí, bueno, pues es 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Si realizamos la sumatoria, sería 12 y 8 son 20 y 10 son 30 y 10, 40, sería 46. Entre 5, eso nos da 9.2. Y entonces, de esta pequeña distribución de datos, nuestra media sería 9.2. Y les digo, más o menos, no más o menos, realmente es un promedio. La media realmente es el promedio que se determina. Nuestra distribución de datos que mencionábamos al principio y en el video anterior, si observan, nuestra distribución de datos ya constaba de 20 datos. A lo mejor cuando son 20 datos pues no es tan complicado irlos sumando uno por uno y simplemente al final dividirlos igual entre 20. Sin embargo, cuando ya tenemos 500, 600 datos, pues ir sumando uno por uno es un poco complicado. Es por eso que nos vamos a basar o ayudar de la tabla de frecuencias, en este caso de la columna datos y de la columna frecuencia. Si recordamos un poquito, la frecuencia es el número de veces que se repite un dato, es decir, el número 6 aparecía 4 veces, el número 8 también aparecía 4 veces, el número 10 aparece 7 veces y el 12 aparece 5 veces. Sumando todos ellos, pues en este caso nos da los 20 datos que tenemos. Entonces, para simplificar un poquito y de irlos sumando uno por uno, vamos a realizar la multiplicación del dato por la frecuencia. Si yo multiplico el dato por la frecuencia para la primera fila sería 6 por 4, nos dan 24. En la segunda fila serían 8 por 4 son 32. En la tercera fila son 70, 10 por 7 son 70. Y 12 por 5 son 60. Después tendríamos que realizar la sumatoria. La sumatoria corresponde a ver, son 24 más 32 más 70 más 60. Eso nos da 186. Después, si recuerdan, es el promedio. Entonces aquí ya tendríamos todos los datos sumados. En este caso, bueno, pues sería el 186 entre 20. Entre 20. Haciendo la... ¿Por qué 20? Pues recuerden que son 20 datos. Aquí realmente me están sobrando estos elementos. Realmente aquí era para poner el resultado de la media. La media sería 186 entre 20. Eso nos da 9.3. 9.3. 9.3. Y a partir de este resultado, podemos decir que nuestro promedio, nuestra media de nuestros 20 datos, de nuestra distribución de datos, es 9.3 y nosotros lo podemos marcar en nuestro histograma.
Si observan en la parte de abajo, pues tenemos los datos, entonces hay que buscar el 9. Si observan va de 2 en 2, entonces el 9 tendría que estar prácticamente en esta rayita y por lo tanto el 9.3 sería aquí. Entonces hay que indicarlos en los histogramas, cada una de estas medidas, que es la media, mediana y moda. Entonces nuestra media habría que indicarlo de esta forma y ponerle que le corresponde en este caso el dato de 9.3. Bueno, eso sería con respecto a la media. Después dice que es la mediana. La mediana realmente es el punto, o el dato más bien, el dato que se encuentra en el punto medio de una distribución de datos, siempre y cuando ésta se encuentre ordenada, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. También del lado derecho les puse dos ejemplos para saber cómo determinar la mediana. Si observan, esta sería la primera distribución de datos. Entonces, el primer detalle o el primer punto que nos dice es que esta distribución de datos hay que ordenarla, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. Vamos a ordenarla de menor a mayor, eso no tiene importancia, pero vamos a realizarlo de menor a mayor. Entonces, ¿están de acuerdo que sería el 6 primero? Luego tendría que venir el 8 y luego tendría que venir el 10. Si observan, viene otro 10 y posteriormente sería el 12. Entonces nos dice que la mediana, aquí ya tendríamos en este caso nuestra distribución de datos ordenada y nos dicen que nuestra mediana sería el dato que se encuentra en el punto medio de nuestra distribución de datos una vez que esté ordenado. Entonces el dato que se encuentra en el punto medio sería este, el 10. ¿Están de acuerdo que de aquí para acá hay 2 unidades y de aquí para acá hay 2 unidades? Entonces el punto medio o el dato que está en el punto medio de la distribución de datos ordenada es el número 10. Entonces para esa distribución de datos nuestra mediana es igual a 10. Y vamos a 10. Si observamos aquí fue un poquito fácil. ¿Por qué? Porque era impar, es decir, tenemos una distribución de datos impar, es decir, tenemos 5 datos. Por lo tanto, cuando es impar siempre va a haber un dato en el punto medio y va a haber datos pares hacia los lados. Es decir, si yo tengo aquí 5, bueno, pues voy a tener 2 y 2 y 1 en medio. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una distribución par? Si observan acá la tengo, este, son 6 datos, en este caso nuestra distribución de datos es par. Nuevamente tenemos el primer paso es que hay que ordenarla, es 6, nuevamente otro 6, luego vendría el 8, después vendría el 10, después el siguiente 10 que tengo y después vendría el 12. Y si observan, entonces ya está ordenada. Si observan, si me voy al punto medio, el punto medio sería aquí. Es decir, tengo 3 datos para acá y 3 datos para acá. Por lo tanto, tengo que tomar los dos datos que están en medio. Es decir, en este caso tendría que tomar el 8 y el 10. Y después sumarlos y dividirlos entre 2. 8 y 10, en este caso nos dan 18. Divididos entre 2, bueno, pues sería 9. Entonces, la mediana que le corresponde a esta distribución de datos es 9. Entonces, siempre que tengamos una distribución de datos par, con número par, pues habrá que tomar dos datos del punto medio para sumarlos y dividirlos entre 2. Cuando es impar, bueno, pues simplemente hay que tomar el dato que está en el punto medio, pero recuerden siempre y cuando estén ordenados, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. En nuestro ejemplo, si observan, en nuestro ejemplo ya los tenemos ordenados. Es decir, empezamos desde el dato 6, luego viene el dato 8, luego el dato 10, el dato 12, y ya están ordenados. Es decir, yo tendría primero, si los pusiera yo aquí en fila, tendría que poner 4 seises, es decir, 6, 6, 6, 6, 4 seises. Después vendrían 4 ochos, sería 8, 8, 8, 8. Y después 7 dieces.
y después 5 doces. Y de esa forma ya estarían ordenados mis datos. Entonces, a partir de esta tabla, de estas dos columnas, que son datos y frecuencia, yo puedo determinar básicamente la mediana. Si me está diciendo que mi total de datos son 20, eso quiere decir que es par. Por lo tanto, ¿en qué posición se van a encontrar esos dos datos que yo necesito? Están de acuerdo que se van a encontrar en la posición 9, perdón, en la posición 10 y en la posición 11, ya que de la posición 10 y la posición 11, de la posición 10 hacia atrás hay 9 números y de la posición adelante hacia el 20 pues también hay 9 números. Por lo tanto, tendría yo que encontrar dónde cae la posición 10 y la posición 11. Si observan, aquí ya los tengo acomodados y las posiciones también, es decir, los primeros 4 números corresponden al 6. Después los segundos 4 números corresponden al 8. Ya tengo 8 posiciones aquí. Después vendrían 7 dieces. Entonces la posición tanto 10 como 11, si observan, cae aquí en el 7. ¿Por qué? Porque miren, son 4 y 4 son 8 y 7 serían 15. Entonces prácticamente aquí está cayendo desde la posición 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Si yo tomo el dato de la posición 10 y la 11, en este caso sigue siendo el valor 10. 10 más 10 nos da 20 y dividido entre 2, pues va a ser 10. Entonces, nuestra mediana para nuestro ejemplo, en este caso, es 10. Esos datos son con respecto a la mediana. Vamos a determinar lo que es la moda. Bueno, siguiendo con la moda, les comento, la moda básicamente es el dato que mayor número de veces se repite. Por ejemplo, aquí también tengo una distribución de datos y si observan, mi dato que mayor se repite en este caso es el 10, se repite 2 veces. Y entonces yo puedo decir que para esa distribución de datos mi moda es 10. Pero ¿qué hubiera pasado si al lugar de 10 hubiera yo tenido un 7, por decir algo, ¿no? Aunque sabemos que en el ejemplo no manejan impares, pero que ni un dato se hubiera repetido. Bueno, cuando ningún dato se repite, simplemente no tenemos moda, no existe una moda. Cuando se repite un dato, bueno, pues ya podemos decir que la moda en este caso es 10. Pero se puede dar el caso cuando se repitan dos números, en este caso el 6 se repite 2 veces y el 10 también se repite 2 veces. Entonces, en este caso, ambas son las modas, tanto el 6 como el 10 son consideradas las modas de esta distribución de datos que estoy poniendo como ejemplo ahí, muy pequeña. Entonces, el 6 y el 10 serían las modas de esta pequeña distribución de datos. Y cuando tenemos dos modas se llama bimodal. ¿Por qué? Porque tiene dos modas. En este caso, si observan en esta distribución de datos, pues tenemos tres modas. ¿Por qué? Porque, bueno, tanto el 6 como el 10 como el 8 se repiten el mismo número de veces, 2. Entonces, en este caso, pues mi moda sería el 6, el 8 si los ponemos en orden, y el 10. Esas serían las modas para este ejemplo. Y ya cuando tenemos más de dos modas, bueno, pues se le denomina multimodal. Entonces, cuando tenemos una sola moda, cuando es bimodal o cuando es multimodal. O puede darse el caso que simplemente no tengamos moda. ¿Por qué? Porque no se repite ningún dato. Si vamos a nuestro ejemplo, aquí podemos ver básicamente cuál es el dato que más se repite. Si recordamos, la frecuencia nos indica el número de veces que se repite un dato. Entonces, ¿qué dato se repite mayor número de veces? Pues el dato 10. El dato 10 se repite 7 veces. Entonces, para nuestro ejemplo, nuestra moda es igual a 10. Y entonces, también la vamos a marcar en nuestro histograma. Recuerden, con respecto a los datos, entonces nuestro dato 10, bueno, simplemente está aquí. Si observamos, en esta ocasión coincidió con lo que era la mediana. La mediana y la moda coincidieron, pero no siempre coinciden. Puede haber ejemplos donde se coincidan tanto media, mediana y moda, pero puede haber ejemplos donde ninguna de las tres coincida.
Entonces, con respecto a la media, mediana y moda, de esa forma las estaríamos determinando. Como saben, bueno, pues este es el libro que estamos manejando, que estamos trabajando. A partir de este libro, bueno, ustedes tendrán su ejercicio. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles su atención prestada. Cualquier duda, ya saben, a través del correo institucional se las puedo aclarar. Gracias y saludos.